claramente un temor al fascismo cuando este dejó de existir hace mucho tiempo ya, y nuevos derechos políticos en un momento en que los derechos fundamentales precisamente se encuentran en una situación bastante problemática en nuestras sociedades. El derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad del trabajo, un salario digno. En estos momentos la gente que tiene trabajo pues lo tiene muy complicado pues, para acceder a una vida normal. Los salarios están volviendo a unos niveles de antes del estado del bienestar, los años 60. La sanidad pública, en fin, los que somos de la enseñanza, pues que os vamos a contar sobre esto. Incluso las pensiones. Se habla de, digamos, que tendrán muchas dificultades en un futuro inmediato. Entonces, ese tipo de izquierda se ha dedicado también a fomentar un constante sentimiento de agravio, la cultura del victimismo, introduciendo una fragilidad psicológica en la juventud. Hay una guerra social permanente en función del sexo, color de piel o la orientación sexual. Y una politización, a veces infantil, que nos aleja de la estabilidad y la armonía social. Se trata de promover una guerra interminable de cada minoría con respecto a las mayorías respectivas. Bueno, estas son algunas de las cosas que él desarrolla en el libro. Y una cosa que él subraya y que me parece importante es que todo esto son tesis ideológicas absolutamente irracionales. No hay la más mínima traza de racionalidad en este tipo de productos ideológicos, ¿no? Y además han sido impuestas sin diálogo ni razonamiento, lo cual pues, puede ser un problema. Él considera que esto, bueno, creo que es una tesis indiscutible, pero en todo caso podemos hablar ya desde el subtítulo del libro. Él considera que el miedo a recaer en el totalitarismo, la xenofobia y la intolerancia nos acerca cada vez más a su retorno, al retorno de estas cosas, porque las acciones políticas siempre provocan reacciones. Es una cosa de la que podemos hablar después en el colegio, ¿no? En todo caso, pues, bueno, lo primero que me gustaría plantearte es ¿qué pretendiste al escribir este libro? ¿Por qué te dio por lanzarte a esta aventura? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Francisco. Quiero también dar las gracias a Adrián de Vanguardia por haber organizado el evento y a la Asociación Santo Ángel por cedernos el espacio. Y la verdad es que yo empecé a escribir el libro, debía ser en el 2022, cuando digamos, el poderío y la hegemonía de la izquierda woke y de la izquierda de la cancelación estaban incontestadas completamente. De hecho, la mayor parte de la gente que se oponía callaba por miedo a que le cancelaran, por miedo a las represalias sociales y al silencio total. Y bueno, yo quise escribir el libro para poner de manifiesto unas contradicciones que veía en el discurso de la nueva izquierda, porque no es en el discurso de izquierdas, porque la izquierda tiene una trayectoria histórica mucho más amplia y ha sido solo los últimos años en los que parece que ha tomado un camino paradójico. Paradójico porque, por un lado, promueve cosas que teóricamente no están en su marco ideológico, sino todo lo contrario, y también porque las consecuencias de las políticas que llevan a cabo son también antitéticas. Es decir, por poner un ejemplo ahora de una cosa que dijo Pedro Sánchez hace poco, era que los jóvenes dicen que no son feministas, pero en realidad quieren que sus mujeres o que sus amigas, sus hermanas tengan las mismas oportunidades y están a favor de la igualdad de derechos. Entonces sí que son feministas. Pues bien, la pregunta es, si todos somos feministas, ¿por qué el término se ha desprestigiado de esta forma? Y la pregunta está dirigida a la nueva izquierda, que ha sido la que ha estado en el poder durante este periodo. ¿Qué han hecho para que el término feminismo sea desprestigiado de esta manera? Y esto es en parte lo que analizo en este libro, en cosas como el feminismo, como el multiculturalismo y, digamos, los puntos fuertes de lo que es la izquierda hegemónica. ¿Te parece a ti que toda esa verborrea de esta nueva izquierda sobre estos nuevos derechos
algún escritor célebre, son en realidad un intento desesperado por no quedar absolutamente desfasadas tras la caída de los regímenes comunistas a partir del año 89. Es decir, podría ser una forma de disimular su impotencia ante la degradación de los derechos fundamentales que comentábamos antes, el derecho a la vivienda, a un salario razonable, a una educación pública de calidad, a una sanidad pública decente. ¿Qué te parece? Yo creo que el discurso de los derechos tiene dos vertientes. Una, por un lado, es cierto que los derechos como el de la vivienda o el de la educación, la sanidad, son derechos que requieren una inversión financiera pública importante. En cambio, los derechos de derecho a no ser ofendido, derecho a la libre expresión de cada uno elegir a qué sexo pertenece, este tipo de derechos no requieren inversión del Estado. O sea, que son fáciles de vender y no tienen ningún precio, no tienen coste. Entonces, en ese sentido, es fácil prometerlos, porque no hay que apoquinar para luego cumplir con la promesa. El problema que tienen es que son derechos que entran en conflicto con otros derechos. Y esto se debe a una tautología que ha sido muy utilizada por la izquierda actual, que es la de hablar de derechos y libertades. Y simplemente este tipo de discurso, hablar de derechos y libertades, confunde el asunto, porque derechos y libertades son básicamente lo mismo. Las libertades, podemos decir que desde un punto de vista natural, bueno, es mi capacidad para hacer ciertas cosas, pero desde un punto de vista legal, estas libertades que se recogen las llamamos derechos. O sea que el constructo social de la libertad que garantiza el Estado son los derechos. ¿Qué pasa? Que las libertades pues, chocan unas con otras. Entonces yo puedo garantizar una serie de libertades mínimas, que llamaremos derechos, para que los demás no choquen con mi libertad. Pero si yo empiezo a proclamar más y más derechos, pues de golpe empiezo a agrandar esa frontera de libertad y empiezo a chocar con la libertad de los demás. Y ese es el problema y es la contradicción de la lógica de los derechos y las libertades, que debería ser la expresión clásica, que es de derechos y deberes. Son las dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que, claro, derechos y deberes no vende de la misma forma que derechos y libertades, porque si a mí me prometen que tendré más derechos y más deberes, diré, oye, yo de deberes ya tengo suficientes. Claro, si me dicen que tendré más derechos y libertades, pues perfecto, claro. Efectivamente, no hay ningún político de esta nueva izquierda que hable de deberes. Es un término que está proscrito del debate político en estos momentos, ¿no? Otra de las cosas que analizas en tu libro tienes un apartado sobre la decadencia de la civilización occidental, ¿no? Y ahí hablas pues, de una serie de sesgos ideológicos delirantes que tenemos en estos momentos, una infantilización del discurso público, no hay más que escuchar pues, lo que dicen los políticos en el Parlamento, un declive de los valores tradicionales, un mundo multipolar que empieza a emerger ya, tanto si nos gusta como si no, y que implica pues, una reducción del prestigio que ha tenido la civilización occidental hasta ahora, una degradación de la cultura que pierde su carácter genuino, y ante todo esto, pues esta nueva izquierda impone la confesión, si de cuenta somos una sociedad católica todavía, impone la confesión de estos pecados de la cultura occidental: el colonialismo, el esclavismo, la preeminencia del patriarcado, la opresión de las minorías culturales, de las mujeres, de los homosexuales, y nos surgen pues, estudios universitarios postcoloniales y de género hasta la zona, desde hace muchos años. Entonces, claro, estos pecados, una cosa que quería plantearte, es que estos pecados en realidad no son exclusivos de la civilización occidental, ni mucho menos. Por ejemplo, con el tema de la esclavitud, pues el mundo islámico promovió la esclavitud en mayor medida que el cristiano, especialmente en la época de apogeo del Imperio Turco, en que se dedicaban a digamos, comerciar con esclavos cristianos de todos los países del Mediterráneo, del norte de Europa incluso. Y por otra parte, el Imperio Español jamás tuvo colonias, nunca fue un imperio colonial. Es lo que integró a los territorios americanos en pie de igualdad con la España peninsular. Es decir, fue un imperio generador, utilizando la terminología de Gustavo Bueno, un imperio generador que promovió el mestizaje, a diferencia de los imperios depredadores, el inglés, el holandés, el francés, incluso el portugués, que simplemente fueron que hacer rapiña y nada más.
Sin embargo, el problema que tenemos, especialmente en España, es que la izquierda, nuestra izquierda, desconoce absolutamente la historia real de su propio país. Absolutamente. Y reproduce exclusivamente clichés negrolegendarios, venidos del extranjero en muchas ocasiones. Es curioso cómo Amando de Miguel decía que España es un país coca-colonizado, en el sentido de que todas las tonterías que surgen en Estados Unidos vienen aquí enseguida y los políticos las asimilan rápido. Entonces, además de esto, esa nueva izquierda nuestra va sistemáticamente, que esto es un rasgo también un poco exclusivo de la izquierda española, va sistemáticamente contra la eutaxia, que por nombrar otro término procedente de la escuela de Gustavo Bueno, contra la eutaxia del Estado español y promueve su balcanización sistemática. Una cosa que no sucede prácticamente en ningún otro país, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se conviertan, como dice Gustavo Bueno, en la obra más barata del capitalismo internacional. La obra más barata del capitalismo internacional, que lo que quiere fomentar es precisamente la balcanización de los grandes estados europeos y americanos, ¿no? Entonces, todo esto es para plantearte lo siguiente. ¿Tienes esperanza de que esta actitud tan nefasta de la izquierda española pueda llegar a cambiar en un futuro próximo? ¿O bien es una cosa que ya lo das por perdido y que ustedes no tienen nada que ver? Bueno, pues Zipek cita en su libro Problemas en el Paraíso, que creo que es del año 2016, o sea, más o menos reciente ya, de hecho, por la nueva izquierda de la que hablamos, tres características de la izquierda que impiden su renovación. Y una de ellas es el anti-eurocentrismo. Es decir, esta confesión que yo achaco a los valores, a nuestro legado judeocristiano, que al final hay muchos paralelismos entre la izquierda, que se supone que rechaza el cristianismo, rechaza la tradición en ese sentido, y los valores morales judeocristianos. Y en este sentido, pues, si bien, como decías antes, todas las civilizaciones han tenido episodios terroríficos en la historia, también es cierto que la civilización occidental ha tenido episodios terroríficos muy recientes. Las demás no tienen esta cultura de la confesión y la cultura cristiana. Entonces nosotros, ¿cómo hemos reaccionado ante la bomba nuclear y ante el nazismo? Diciendo, bueno, vamos a confesar nuestros pecados y con ello nos elevaremos, ¿no?, por encima de esto. Y el problema del relativismo, que es bueno, el anti-eurocentrismo y el relativismo, son básicamente lo mismo. Es la idea de pensar que cada cultura es independiente y no puede haber comunicación entre las culturas. Yo no puedo juzgar las culturas de los demás. Pero ellos le dan un giro más. Es decir, nuestra cultura, como solo es una de tantas, en realidad no puede pretender tener un valor universal, no puede pretender tener la razón. Entonces, esta actitud precisamente es la que nos permite elevarnos y decir, bueno, nosotros hemos reconocido que nuestra cultura no tiene pretensión universal, por lo tanto no estamos condicionados por nuestra cultura. Y eso nos lleva a pensar que el que habla así está de hecho hablando en el universal, porque se ha desprendido de sus rasgos particulares. Entonces no creo que en el futuro próximo ni la izquierda española ni ninguna otra izquierda vaya a cambiar esto, porque es un principio fundamental de la manera, de la cosmovisión de la nueva izquierda. Y bueno, yo estoy en eso con Tite. Él también opina que este es uno de los rasgos fundamentales y que es uno de los rasgos fundamentales que se oponen a la renovación de la izquierda. Y bueno, ahora que salen constantemente Rufián intentando renovar la izquierda, el problema, claro, es que hubo esta reunión con ¿cómo se llama? ¿Delegado? No, delegado no. Bueno, tuvieron esta reunión en Madrid para determinar qué tenía que hacer la izquierda para renovarse. Y bueno, yo estaba esperando a ver qué van a hacer para renovarse, ¿no? Bueno, se ve que las conclusiones han sido: tenemos que hacer algo para aprovecharnos del sistema electoral, o sea, pura matemática electoralista, que no es nada nuevo, porque ahora mismo está Sumar, que se llama Sumar precisamente porque quiere sumar electoralmente. O sea, que es realmente ninguna propuesta nueva.
Y lo otro que decía era que, bueno, es que está de moda ser facha. Si esto es la reflexión de cómo va la izquierda, pues la verdad es que la situación está muy mal. O sea, que el tema de la subordinación fundante con esta izquierda, pues podemos olvidarnos, ¿no? Sí. Coincido contigo, lamentablemente coincido contigo. Bueno, una cuestión que dejas caer también en el libro es la situación que todo esto ha producido, la repercusión que ha tenido en la educación pública, ¿no? Que se ha vuelto mucho más relajada. Ahí, bueno, los que somos del gremio, pues sí, lo hemos podido comprobar desde hace muchos años, ¿no? Hay mucha menos disciplina para no traumatizar a los niños, sobreprotección parental y sobreprotección escolar, pero curiosamente que es compatible con el fenómeno del acoso escolar, que es una cosa que, digamos, la administración se niega a aplicar protocolos eficaces contra esta situación, ¿no? Entonces, el resultado ha sido la pérdida de la autoridad del profesor, la trivialización y degradación de la enseñanza, sobre todo la enseñanza pública, aparte de una ideologización muy notable, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Cataluña es denunciar las tonterías que les enseñan a los niños en las clases de historia y a menudo en charlas dadas por activistas que no son profesores sobre cuestiones de supuesta educación sexual, que es pura degeneración lo que se les enseña, ¿no? Esto pasa en todas las materias, curiosamente, menos en una considerada una María tradicionalmente, como es la educación física, porque en el deporte, esto es curioso, ¿no? En el deporte sí se reconoce, y los propios profesores de educación física insisten mucho, en que el buen resultado es producto de un entrenamiento eficaz. Y si entrenas, consigues buenos resultados, y si no, no. Si trabajas, consigues buenos resultados, si no, la cosa no funciona. Pues esto que parece una cosa evidente, pues solamente los profesores de educación física están capacitados para decirlo a sus alumnos en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, aquí también quería plantearte, no sé si tienes una bola de cristal, pero ¿tú crees que esta situación, la situación de la educación pública que tenemos en estos momentos, va a mejorar, va a tener remedio en un futuro inmediato, o bien, como ya estamos empezando a ver, va a quedar como un reducto exclusivo, como un privilegio para las élites, que son las únicas que van a poder pagar un colegio privado a sus alumnos donde se olviden de este tipo de historias, de la cultura pop y demás? ¿Cómo ves? Bueno, por un lado, pienso que el problema no es solo de la educación pública, sino que es sistémico, es un problema cultural casi. Por un lado influyen las nuevas crianzas, los nuevos modelos parentales y la sobreprotección parental que se ha llevado también a la escuela. De hecho, hay muchos casos de padres que pegan a profesores porque no hacen lo que pues, no les ponen la nota que quieren o con el niño. O sea que es algo cultural desde ese punto. Y la cultura dominante también es la de pensar que, bueno, hay personas que tienen capacidades diferentes, pero que todo el mundo tiene que tener los mismos resultados. Es decir, el hecho de numerar la nota, el hecho de decir tú has sacado un 7 y tú has sacado un 5, se interpreta, que no es así, pero se interpreta como un juicio de valor sobre la valía de esa persona Y como una humillación. y como una humillación. Entonces, se eliminan las notas numéricas, se elimina la posibilidad de repetir, por lo que creo le hice la última, ¿no? Prácticamente, a no ser que lo acuerde todo el mundo, pues no se puede repetir. Pero claro, eso, el problema que tiene es que no es sostenible de cara al futuro del alumno, porque el alumno luego tendrá que ir a la vida real, al mundo laboral. No hablaré de la universidad porque la universidad está igual. Y en Estados Unidos, especialmente, la infantilización de la universidad es clara, y hablo de ello en el libro, con conceptos como los de las microagresiones y los trigger warnings que tienen que decir los profesores, dependiendo del tema del que vayan a hablar, pues tienen que avisar de que van a hablar de un tema que puede ser que a alguien le moleste. Y con las sensibilidades extremas que tenemos hoy en día, pues podemos imaginarnos que cualquier tema podría molestar a cualquier persona.
Entonces creo que hay una degradación de la exigencia en la escuela y en la universidad que difícil solución tiene desde ese punto de vista. Y luego el resultado es individuos frustrados, individuos que no han sabido aprender la lección de que el esfuerzo es lo que se requiere para llegar de A a B. De hecho, una cita que cito en el libro, que dicen que se les ha inculcado la idea de que para ser un ganador no hace falta librar una batalla. Cada uno ya es tal y como es, perfecto y precioso. Pero claro, eso choca con la vida real. Entonces ahí nace una frustración de, bueno, me habían prometido y yo nunca he tenido que sufrir ningún impedimento, en medio de todo de rositas y ahora tengo 25 años y luego no tengo trabajo. Hay una frustración que es la que cosechan los populismos, en este caso los identitarios, pero también lo podemos usar populismos de extrema derecha. Esa frustración acaba polarizando el espectro político. De todos modos, esta maravillosa educación sin traumas y demás es sobre todo para las clases bajas, entiendo yo, ¿no? Las escuelas de élite, de secundarias y las universidades privadas, no parece que tomen esto con tanto entusiasmo, ¿no? Con lo cual, al final, podríamos tener, me parece a mí, un sistema dual, ¿no? Con una educación razonablemente buena para las élites y pues una gasolilla para la clase trabajadora. Y, digamos, esto podría producir a la larga una polarización completa de la sociedad, progresar a unos niveles pues, como antes de la revolución industrial. ¿No? Podría ser, pero yo los ejemplos que he visto son de Harvard y o sea, son de universidades de élite. Que bueno, que el prestigio de estas universidades está cayendo picado. Lo cual es natural. Bueno, otra de las cuestiones, digamos, hemos hablado de que se produce una degradación de los derechos, el derecho pues, al digno, el derecho a la vivienda, el derecho a una sanidad y una educación pública decentes, y tal vez el derecho que más se ha degradado en los últimos tiempos es un derecho tan básico como el derecho a la vida. Tú hablas brevemente, muy brevemente, de la reparación que supone considerar el aborto como un derecho de la mujer, que además, en fin, la última tendencia es a colocarlo incluso dentro de la Constitución, para evitar que pueda ser negado por una ley posterior. Eso ya se ha hecho en algunos sitios, se ha hecho en Francia, y las últimas noticias que tengo es que Pedro Sánchez se ha empeñado en llevar esto adelante, como una forma también de tapar todos sus problemas de corrupción política, ¿no? Sobre esto, digamos, los argumentos además que se dan para justificarlo muchas veces son absolutamente delirantes, ridículos, infantiles. No sé si os acordáis de una señora que estuvo de ministra de no sé qué hace unos años, en la época de Zapatero, Viviana Aído, José Fernández Aído, que esta decía, cuando le preguntaban sobre el particular, decía pues que el feto era vida, o sea, que reconocía que estaba vivo, pero que no era vida humana. O sea, el feto no era vida humana, con lo cual no sabemos si se trata de vida extraterrestre o qué. O sea, eso no lo acabo de explicitar, ¿no? Hay algunas de estas feministas delirantes que llegan incluso a proponer el infanticidio del hijo recién nacido. Esto se ha propuesto ya. Todavía no se ha llevado a la práctica ni se ha legislado, que yo sepa, pero ya se ha propuesto, ¿no? Entonces, frente a este tipo de argumentos tan delirantes, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, yo quisiera acotar lo que... ¿Se escucha? Quisiera acotar en el contexto en el que hablo en el libro, porque yo no me posiciono a favor o en contra del aborto en el libro. Lo que sí que argumento es que la idea de argumentar a favor del aborto diciendo que es un derecho, porque es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, es un argumento falaz, porque no es el propio cuerpo el del hijo,
justamente el problema que constituye el aborto, y esto se está acoplando, el problema que constituye el aborto es que estamos hablando de otro cuerpo que no es el mío, o que no es el de la mujer, que es dependiente de la mujer en ese momento, pero es una entidad separada, es otra vida. Entonces, ese es el problema, hay que contextualizarlo, no se puede salir con este tipo de argumentos de decir, bueno, es el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, porque es un argumento falaz, y es el tipo de argumentos que se usan siempre en este contexto para desacreditar cualquier tipo de discusión. Yo creo que es un tema que debe ser debatido, del aborto, y que puede defenderse de muchas maneras, pero esta no es la manera. Esto parece una intervención divina, ¿eh? No, lo que pasa es que hoy en día las mujeres, yo por ejemplo, mira, yo soy la presidenta de aquí, yo me hace mucha gracia porque ahora últimamente, lo digo Mauro, porque están viniendo aquí, me están llamando muchos señores de partidos políticos. Entonces todos quieren venir aquí, porque claro, aquí hay mucha gente, bueno, se juntan todos, cada uno con sus ideas y cada uno todas respetables unas como otras. Entonces aquí, el otro día me llamaron unas señoras de Podemitas, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, me dieron un meeting por teléfono y tal, no, porque esto, porque tenemos que conseguir no sé cuántas cosas más. Y yo digo, perdona, que yo soy una niña de los 60, que ya tengo 75, digo, pero hemos conseguido muchas cosas, han cambiado muchas cosas, las mujeres tenemos derecho a una serie de cosas que hace 50 años pues no las teníamos. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, no veas lo que hay que hacer. Yo le dije, mira, yo os voy a decir una cosa, si vosotras me decís, me voy a Afganistán, me voy al Pakistán, me voy a Marruecos, me voy a todo, le quitáis a las mujeres el niqab, el chador, hacen que las mujeres no las tengan que operar y quitarles el clítoris. Todas esas cosas que a los homosexuales no me los cuelguen de las grúas. Ese día me voy con vosotras a manifestarme. Ah, señora, usted es una facha. No, perdona, yo no soy una facha. Yo lo que te estoy diciendo es la realidad, que a ti no te gusta. Pues bueno, me parece muy bien. Luego te llaman otros que eran los toreros arrepentidos, que yo nunca lo había oído. Que bueno, me dice, somos los toreros arrepentidos. Digo, ay, digo, ¿yo entonces quién soy? Porque yo sé que hay unos que eran los toreros muertos, que cantaban. Y le digo, arrepentidos, digo, ¿pero arrepentidos de qué? Porque claro, te suena hasta chiste, pero se están quedando conmigo. Nosotros somos animalistas, no comemos, no sé qué. Bueno, yo qué sé, porque el toro, bueno, hablaron del toro. Y le dije, además les dije, ¿vosotros habéis estado en alguna de esas? Me dice, no. Digo, pues sí. Y veréis que del toro no solamente come el señorito que haya, que cuando los hay, digo, y el torero, digo, come mucha gente del campo, mucha gente de todo esto. Dice, ¿usted es del campo? Digo, no, yo soy de capital, soy de aquí. Digo, y no, pero cuando yo voy, por ejemplo, a Cádiz, que es mi marido allí, y veo los toros en el campo, me parece una cosa preciosa, igual que aquí no se puede, no tenemos toros tampoco. Hombre, la libertad de cada uno, ¿cuál es? Que cada uno, el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir que no vaya. O sea, nos están imponiendo ahora una serie de cosas increíbles. Y ya no te digo lo del aborto. ¿Cuántas mujeres han muerto por abortos antiguamente? Todas las que quisieras. Ahora en día, ¿verdad que hay medios para no quedarse embarazada? Pero claro, si tú al día siguiente, tú por ejemplo vas y tienes la pastilla del día siguiente, y te lo digo porque mi hija estaba en un ambulatorio, y me decía, mamá, hoy han venido 8 chicas, digo, ¿qué? Todas a la pastilla del día siguiente. Esto es atentar contra tu cuerpo, pero luego no quieren hijos, ni quieren asumir que se han quedado embarazadas. Mira, una cosa, si le parece, vamos a hacer una cosa. Dime. Enseguida vamos a dar el micrófono ya al público para que intervenga. Vamos a hacer un par de cuestiones más. Sí. Y enseguida ya pasamos al público asistente. Una cuestión en la que no planteas tú en el libro, pero que creo que también tiene mucho que ver con todo lo que estamos analizando de esta nueva izquierda, es la promoción de la eutanasia. Que, digamos, desde el punto de vista, hay que reconocer que desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la crisis que tenemos del estado del bienestar, pues es una solución pues aberrante, pero bastante efectiva, porque, chico, ya no te preocupes, si no encuentras trabajo, si estás deprimido, si tienes que ir al psiquiatra, nosotros te facilitamos la posibilidad de que te suicides tranquilamente y saltas más. Si muerto el perro, se acabó la rata, ¿no? El caso que hemos visto de esta muchacha de 25 años, recientemente, Noelia Castillo, creo que explica bastantes cosas en este aspecto, ¿no? Y luego, por otra parte, se está instando desde la Unión Europea a que los Estados, de Estados Unidos también, por supuesto, a que los Estados europeos gasten cada vez más en armamento. Con lo cual, da la impresión de que están pensando en la guerra
cualquier otro ente enemigo, la posibilidad de resolver esta crisis económica, esta crisis del estado del bienestar, por medio de una guerra. Una cosa que históricamente pues, ha sucedido en bastantes ocasiones, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los tiros pueden ir por ahí? En toda la guerra. Sí. Bueno, primero acotaría que esto ya se sale del libro. Pues yo diría que no, porque la tendencia en Europa era a mantener el gasto. La cuestión ha sido que justamente con Trump, que de hecho no forma parte de la izquierda hegemónica ni mucho menos, se ha exigido una mayor inversión para la OTAN y para los países de la Unión Europea. No sabíamos en la que se iba a meter cuando empezó la exigencia, que a mí me parece correcto que si uno está en una organización de defensa mutua, no puede ser que un socio esté pagando todo y todos los demás estemos aquí. Bueno, pues nosotros nos protegerán, pero no gastamos nada. Con lo cual, creo que el gasto es razonable, pero tampoco creo que esté motivado por una manera de resolver los déficits del estado del bienestar, porque los que defendemos el estado del bienestar somos más los europeos que los americanos, y los que estamos intentando no gastar más en guerra somos los europeos y no los americanos. Sí, pero escuchando a los principales dirigentes europeos o a la señora Úrsula, pues no siempre parece que la cosa vaya por ahí, ¿no? O sea, el entusiasmo que hay en promover una guerra contra Rusia, que precisamente hay que recordar aquí que buena parte de la crisis económica que tenemos en estos momentos, a cuenta del tema del petróleo y del gas, ha sido debido a que se han cortado las relaciones económicas con Rusia, y todo el gas y el petróleo que procedían de allí a precios muy económicos, pues digamos ya no los recibe Europa, con lo cual esto ha provocado una crisis sin precedentes en la industria alemana, por ejemplo, que era una de las más beneficiadas, ¿no? Con lo cual yo creo que este tema es, digamos, un tanto debatible, ¿no? Y bueno, en todo caso, la última cuestión que quería plantearte ya es, hablando de delirios, de los delirios de la nueva izquierda, un delirio interesante es el del derecho a decidir, que esto se ha promovido especialmente en Cataluña, ¿no? En Cataluña y el País Vasco. Es decir, las regiones más privilegiadas históricamente de España, incluso de la época de Franco, pues se consideran oprimidas. Se consideran con derecho a la independencia regiones que nunca fueron reinos independientes, al contrario de Castilla, León o Asturias. Es un poco parecido al razonamiento sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a elegir el sexo y a creer que uno pues, ha nacido en un cuerpo equivocado y entonces pues, tengo que cambiarme de sexo, porque esto es sencillísimo. No tengo más que someterme a una cirugía y donde antes era Paco, pues ahora soy Manolita. No tengo mayor problema. Entonces, ¿te parece, crees que hay algún tipo de relación entre este tipo de delirios? Te doy un dato. Cataluña es la región española donde más cirugías de cambio de sexo se producen en cada año. Más cirugías de reasignación sexual. ¿Te parece casualidad esto? Pues no sabía el dato, pero teniendo en cuenta que justamente, bueno, yo veo una relación entre el independentismo y la teoría woke o la izquierda hegemónica, que de hecho es paradójico también, porque lo lógico sería que la izquierda no defendiera los nacionalismos. La izquierda tradicional, pues el famoso manifiesto, habla del fantasma que recorre Europa, ¿no? Y proletarios de todas las naciones. No dice proletarios de aquí, pero los demás que se jodan. Y le decía los proletarios no tienen patria. Exactamente. Y es extraño, paradójico, que la nueva izquierda esté encantada de promocionar nacionalismos y privilegios. Pero micronacionalismo siempre. Sí. Es decir, no del Estado, sino de región. Cuanto más pequeño, mejor. Exacto. Y esto
esto yo creo que está relacionado con el tema de la identidad, porque una de las características más importantes del discurso woke es el intentar, bueno, se llaman políticas identitarias porque buscan promocionar ciertas identidades y equiparar a la persona con su identidad de género, identidad racial, identidad en este caso regional. Entonces la identidad de cada uno se ha visto despojada por una serie de razones que aduzco en el libro, y los individuos están vaciados de identidad. Además, con la caída de los grandes referentes metafísicos y el hecho que, bueno, como dijo Zaratustra de Nietzsche, Dios ha muerto, ya no tenemos ese tipo de valores metafísicos que nos dan un apoyo interior, y Nietzsche pensaba que sin ese apoyo podríamos llegar al superhombre y podríamos superarnos y ser generadores de valores, pero lo que ha resultado ha sido que nos hemos caído. Sin ese apoyo metafísico nos hemos caído. Entonces ahora tenemos una crisis de identidad muy fuerte. Esa crisis de identidad conlleva también un resentimiento, y esa crisis de identidad se nota mucho en Cataluña. Que la gente, bueno, es famoso el caso del catalán Pranyac, ¿no? Hay un resentimiento y lo queremos suplir con la independencia, con las victorias del Barça, con el que se joda España, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con otro tipo de identidades que se están promoviendo, como la identidad de género. Se quiere que cada uno sea, su identidad dependa de su sexo, de su género o de su orientación sexual, lo cual es reduccionista y absurdo, porque, claro, mi identidad no es que yo soy un hombre, eso no es mi identidad. Pues, sí, por eso, pues entonces hay dos identidades en el mundo, bueno, todas las que quieran ahora los defensores de diferentes géneros, pero 18, parece que han contabilizado. Uy, muchos más, me parece, ¿eh? Te quedaste atrás. Claro, pero quiero decir, la identidad debería depender de cada uno, debería depender de sus acciones, de sus valores, de la manera de relacionarse, debería construirla cada uno, no que se nos otorgue desde fuera o que se nos otorgue en base a nuestra raza, a nuestro sexo. Martin Luther King creo que decía que se juzgue a cada hombre por el valor de sus costumbres y de sus acciones. Pues eso debería ser lo que deberíamos aspirar, y no a reducir a cada uno a su identidad grupal, que al final esto nos lleva a una suerte de tribalismo que lo que promueve es la lucha entre estas identidades y el conflicto social. Bien, bueno, tenía unas cuantas cosillas más, pero tampoco quiero eso de demasiado porque llevamos prácticamente una hora, y entonces te agradezco mucho pues, todo este diálogo que hemos tenido, y ahora, si te parece, podemos ofrecer el micrófono al público asistente para que planteen las cuestiones que les parezcan oportunas. Vamos a ver, tenemos la palabra primera por aquí. Me parece que funciona el micrófono. Vamos, ahora lo probaremos. Vamos. Me llamo Antonio, no pertenezco a ningún partido político. Entiendo que todos ellos pertenecen al mismo sistema, el del régimen del 78, que considero es mi principal enemigo por ser el origen y la causa de todos los males que padecemos actualmente. Gustavo Bueno divide la izquierda en izquierda definida, la clásica, la tradicional, la de la lucha de clases, que fracasó a partir de la caída del muro de Berlín. Está desprestigiada. Pero también está desprestigiada la que Gustavo Bueno llama izquierda indefinida, la que has mencionado aquí como la nueva izquierda. Está totalmente desprestigiada. Con todo esto delante, hay una música que suena muy bien a los oídos, es de que está surgiendo a través de grupos todavía minoritarios una llamada izquierda patriótica. Entiendo que esa izquierda patriótica debiera definirse muy bien qué es. Espero no salirme de los límites del libro, pero es necesario que haya una definición exacta para que el potencial votante sepa qué es lo que vota y de dónde surge esta izquierda. Porque claro, la izquierda tradicional es capaz de autorregenerarse, la izquierda indefinida es capaz de salir de esa confusión en que está,
¿Qué es la izquierda patriótica? ¿Cómo se define? Pues muchas gracias. Yo tengo que admitir mi ignorancia en cuanto a la izquierda patriótica. Lo que sí que creo que debería plantearse es una izquierda racional o una izquierda del sentido común y que no, o sea, que del mismo modo que la izquierda tradicional ha rechazado las nacionalidades, pues que rechace el nacionalismo, no necesariamente de manera patriótica, sino que igual que no nos hace mejor o peor ser españoles o ser italianos, pues tampoco nos puede hacer mejor o peor ser catalanes o murcianos. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber una izquierda que defienda las libertades sociales y la igualdad, porque ahora mismo la izquierda está promocionando la identidad, las políticas identitarias. Y ese yo creo que es la raíz de todos los males, el hecho de pensar que la identidad depende de estos factores y de poner el foco en la raza, en el sexo y en cuestiones que deberían estar superadas y que se supone que la izquierda quiere superar. Si las quiere superar, lo que debería hacer es superarlas primero en la educación y en las leyes y no poner el foco en ellas y ahondar así en el problema. No sé si acabo de contestar o no, pero... De todos modos, sí que es cierto que en España tenemos un problema específico con la izquierda, tanto la tradicional como esta nueva izquierda indefinida, y es su rechazo a todo lo que sea la eutanasia, el buen funcionamiento del Estado español en este caso, y su tendencia a la fragmentación del mismo. Lo cual es algo aberrante y bastante inhabitual en cualquier izquierda de cualquier país de nuestro entorno. Es decir, que aquí tenemos un problema especial en España, efectivamente. Bien, tenemos otra palabra. Yo sí que aquí pasamos de este estudio. Bueno, ha cambiado un poco el vocabulario mío con respecto. Lo que aquí se llamando WOC, el pueblo, la gente a la que yo conozco desde hace muchos años, lo que llaman hijo progres. Es completamente diferente. Completamente diferente, bueno, viene a ser el WOC. Por eso me cuesta un poco decir WOC, usar una americanada que no, el hijo progres es algo, muy definido y que sí, corresponde a eso. En cuanto a esa aparición del nacionalismo que preocupa a mi compañero hoy, también me ha preocupado a mí, no se produce tanto porque haya una izquierda que aboga por el nacionalismo, no es verdad. Yo fui miembro de una asociación importante, no digo cuál, pero era una asociación profesional, muy respetada y que organiza grandes eventos en España. Bien, en esa asociación resultaba que eran todos franquistas, hasta que el momento en que aparece la posibilidad de que en España pase a gobernar el PSOE, una izquierda, que entonces era desconocida. En 24 horas, aquellos franquistas se pasaron a Convergencia y Unión. 24 horas. Todos. ¿Qué ocurría? No es que de pronto se hubiesen puesto nacionalistas. Eran la derecha de toda la vida, eran lo que llamábamos en mi izquierda, mis tiempos capitalistas. No, era sencillamente el temor a perder sus privilegios, el temor a la izquierda, el temor a, bueno, tener que explicar de dónde habían salido determinadas fortunas. Y entonces, Jordi Pujol garantizaba que los iba a seguir protegiendo, iba a impedir que se hablase demasiado sobre ellos. Tanto es así que cuando se habló sobre el propio Jordi Pujol, de pronto todo el mundo empezó a considerar que se estaba haciendo una ofensa a Cataluña, olvidando que Jordi Pujol no era Cataluña, olvidando que Jordi Pujol siempre fue minoritario, lo digo como resistente que fui, era completamente minoritario en la lucha antifranquista. Según él mismo, pues, si bien visitó la cárcel, él reconoció que allí estaba él solo en la cárcel, mientras que todo el resto de los prisioneros políticos eran todos comunistas. Entonces, bueno, era un caso. De manera que desde entonces entiendo que la
nacionalismo es una cuestión de conveniencia. Para algunas personas. A mí, evidentemente, no conviene ser nacionalista. ¿Por qué? Pues porque no soy capitalista. Sencillamente, no me importa lo que pueda hacer el PSOE o que sea, o incluso Sumar, aunque me es indiferente. Entonces, y no solo eso, también pienso que, bueno, la chica que de pronto se vuelve abortiza y se pone a hablar del propio cuerpo, no es porque tenga un gran principio extraño, como tú dices, no es el propio cuerpo, es un cuerpo nuevo, ¿no? Pues igual, sino sencillamente no quiere complicaciones, no quiere pagar el precio que se paga porque es madre soltera, por ejemplo. O sea, no hay más que una cuestión de conveniencia. Y creo que todo el woke, todo el pijo progre, es consecuencia de eso, de la conveniencia. Ese alumno que le echa la culpa al profe, he sido profe de los duros. Y por lo tanto, he tenido manifestaciones de alumnos quejándose de mí. Por cierto, nunca de la lengua, ha quedado siempre la lengua de mis alumnos, que no era, bueno, que es la que estoy usando ahora. Pero si hubiese sido otra la lengua de mis alumnos, yo hubiese usado esa otra lengua. Por cierto, quiero advertirlo que no. Pero cuando esos alumnos se quejan del profesor tal o cual, lo dicen varios profesores, es siempre el profesor exigente. Lo que no tienen, entonces le acusarán de ser carca, de ser progre, de ser comunista, de ser fascista, de ser anticonvergente. A mí me acusaron de eso. Bueno, de que le gusten las chicas, y que no le gusten, de todo eso. Pero lo que quieren es que desaprueben las mates. Lo cual disculpa, no les haga dispuesto a hacer. vamos a procurar que estas expresiones sean breves, porque hay muchas palabras que No, lo que quiero decir es que con frecuencia el woke no es más que la consecuencia, el wokismo, no es más que la consecuencia del deseo egoísta de salvarse uno mismo. Y que quizás sea esta el por qué preocupa tanto, porque todos estamos preocupados de salvarnos nosotros mismos. Vale, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo Fernández. Quería matizar ciertas cosas. Primero es que los conceptos son importantes. Es decir, aquí se está haciendo un silogismo entre izquierda y socialismo. La izquierda no es lo mismo que el socialismo. Es decir, la izquierda es producto del siglo XIX, es una ideología liberal que persigue el máximo grado de libertad humana mediante una creencia en que la ciencia podía destruir todas las tradiciones que creía obsoletas y todo este tipo de cosas. Y que consideraban con gran desprecio muchos autores como Rousseau o como otros que eran residuales. Es decir, la izquierda mismo nunca ha pensado en el bien común. El socialismo es una cosa distinta. El socialismo es poner por encima de los intereses individuales el bien colectivo. O sea, el Partido Socialista ahora mismo no es socialista. Es decir, aquí nos están hablando, ¿cómo se llama?, de una especie de autodeterminación personal, de, ¿cómo se llama?, de yo tengo derecho a tal, yo tengo derecho a tal, yo tengo derecho a tal. Entonces están defendiendo una especie de individualismo que es el que siempre han defendido. O sea, el socialismo de verdad era la defensa de los trabajadores. Es decir, el socialismo cuando aparece con Charles Fourier y los falansterios, los primeros socialistas utópicos como Robert Owen y otros, o Saint-Simon, o sea, va contra el liberalismo. O sea, la misma Revolución Francesa suprime todas aquellas
cuestiones, lo que se podía asemejar a sindicatos. Pero la izquierda del bien común no es la izquierda que tenemos hoy en los partidos políticos. No, la izquierda actual es una especie de Frankenstein que, que surgió básicamente pues de una mezcla de mayo del 68, de unos jóvenes que eran unos haraganes, que no tenían nada que hacer en la universidad y que se habían enamorado del espíritu revolucionario, que habían leído los libros, y de una serie de iluminados que fueron la escuela de Frankfurt, que hicieron unas teorías freudianas con Marx y revisaron el marxismo de una forma torticera e hicieron una serie de locuras, pues que ahora estamos recogiendo sus frutos. Por ejemplo, el señor Horkheimer, el señor Herbert Marcuse y todo este tipo de personas pues consideraron que el sujeto de la teoría marxista ya no era el proletariado, con lo cual buscaron otros y empezaron pues a buscar lo que Marx diría que era el lumpenproletariat. Entonces empezaron a buscar opresiones por todas partes y eso degeneró en una especie de esquizofrenia colectiva que estamos viviendo actualmente, porque ahora mismo pues, a mí lo que me hace gracia de la izquierda es que se las da muy de antiamericanismo, lo habréis visto en la televisión y todo eso, pero la mayoría de teorías que ahora mismo menciona proceden de la New Left. Es decir, en la New Left hay dos bases principales de la New Left, que es la interseccionalidad, que es la mezcla de todas las opresiones habidas y por haber. Me oprime la sociedad porque no me deja caminar, me oprime porque soy cojo, me oprime porque soy ciego y no puedo ver, me oprime, o sea, unos delirios tremendos. Es de eso de lo que estoy hablando, Sí, hablo de nueva izquierda, New Left, viene a ser lo mismo. Exactamente, y luego la teoría de la crítica racial, que es una especie de fustigamiento constante de que supuestamente el ser humano pues es racista inconscientemente, es machista inconscientemente y unos delirios que son, bueno, pues un invento que ya en la misma Unión Soviética pues se condenaba, es decir, eso ya ni se correspondía al socialismo real ni a nada parecido. De este cambio es de lo que habla el libro. Sí, es básicamente eso. Si fuera de verdad el Partido Socialista un partido socialista, pues estaría hablando de los convenios de los trabajadores. Es verdad, estaría todo el día hablando de los derechos de los trabajadores, que es de lo que es para lo que surgió el Partido Socialista. El tema del fascismo, yo discrepo contigo porque fascismo yo creo que es un elemento irrepetible. Es decir, el fascismo surge en unas condiciones del 29 y con unas características en Italia que nunca se van a volver a repetir jamás. Quisiera matizar, cuando hablo de fascismo en el subtítulo, no me refiero al fascismo italiano histórico, me refiero al autoritarismo general. Ah, bueno, eso sí que se puede volver a repetir el autoritarismo, sí. Y bueno, luego hemos Es una libertad del subtítulo, sí, para llamar un poco la atención. Sí, ya, lo que pasa es que el problema de eso es que damos juego a vaciar de contenido esto y... No, por eso hay que leer el libro, que son 200 páginas, ahí está el contenido. Sí. El problema es que por cierto, ahora la gente que desee que se lo dedique al autor, pues podemos hacerlo. Nada, el tema... Simplemente quería hacer un apunte pues al tema de que uno de los engendros básicamente de todas estas barbaridades que han surgido pues fueron los primeros, para mí el liberalismo. Es decir, el liberalismo es la punta de lanza de esto. Por ejemplo, el señor Rousseau y todas las teorías absurdas, por ejemplo, de la pedagogía en Emilia, por ejemplo. Sí, era la Emilia, que era de cómo educar a los niños, que le preguntaron al señor Rousseau, yo he educado a los hijos como usted dijo. Dijo, muy bien, pero para usted.
Le contestó, sí. Sí, vos Porque los- precisamente porque que los dejó tenía a todos sus hijos en el orfanato. Bien, de acuerdo. Si te parece, vamos a continuar con el Y diálogo, nada, con el la contenido. última matización que quería hacer es que vamos a ver. El tema de la OTAN, vamos, aquí durante muchos años nos hemos dedicado a no invertir un duro en defensa y a bajar los presupuestos de defensa. Hemos vivido con un ejército subcontratado por los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos pues tiene todo el derecho a reclamar el dinero, una ampliación de eso. Estados Unidos, pues, de todo el mundo es conocido, pues, que tiene un aliado que es intocable, que es Israel. No es ninguna sorpresa para nadie. Con lo cual aquí parece que la gente haya descubierto la Coca-Cola ahora, no sé. Y nada, muchas gracias por la intervención y disculpen la... A ver, una cosa que sí que quería decir es que cuando se tratan de temas filosóficos, lo que estabas hablando, por ejemplo, de izquierda y socialismo no es lo mismo. A veces hay que llegar a un consenso epistemológico, tener un poco más de apertura de miras, porque, por ejemplo, para Gustavo Bueno sí que hay diferencias categorías de izquierda donde sí que hay socialista y liberal. Entonces, a lo mejor el autor puede usar otros términos o referirse a fascismo o izquierda en otros términos filosóficos dentro de su marco teórico. ¿Vale? Entonces, hay que ser un poquito más, tener un poquito más de cintura. Y luego, por favor, vamos a ir acortando las preguntas, vamos a ser más concretas para que se pueda dar un diálogo hacia el autor. Y después de todas estas cosas que estamos hablando, podemos ahora tomar una cerveza. Muchas gracias. Sí, estoy esencialmente de acuerdo con las anteriores intervenciones y creo que la base, la esencia, es que se han perdido ciertos valores elementales. Por ejemplo, cumplir un juramento. Yo no voté la Constitución no porque no me gustara, lo que no me gustaba es que no se iba a respetar y era absolutamente seguro. Por ejemplo, no se puede discriminar por razón de sexo, pero se quitó el servicio social femenino y se dejó el masculino. O sea, esto es una violación clarísima de la Constitución, ya antes incluso de que se aprobara. Pero, bueno, entonces esto implica unas cosas. Por ejemplo, implica la abolición de la libertad de cátedra, porque si los profesores hubiésemos podido informar a los alumnos de que argumentando discriminación por razón de sexo ante los tribunales, la mili hubiese sido voluntaria. Claro, esto estaba prohibidísimo. Y estaba prohibido por todo el espectro político, no es que fueran las izquierdas, la derecha y la iglesia incluso. Porque, por ejemplo, fuimos a un seminario a favor de que los católicos pues intervinieran en política para hacer una política más cristiana. Y claro, dijeron que, bueno, que hay mucha corrupción en política, eso fue en los años 90. Pero hay políticos honrados, hay políticos honestos, perfectamente honestos. Entonces les dijimos que no. ¿Y por qué no denuncian esto de que no se respeta la Constitución? Por ejemplo, en este ejemplo. Pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, siempre que los varones están peor que las mujeres, no se pide la igualdad. Por ejemplo, hay 3 veces más suicidios de hombres, y hay 3.000 al año, y no se pide la igualdad, no se debe pedir. Esto lo discuto en el libro y de hecho hago referencia a una web muy interesante que está citada, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es algo así como diferencias legales entre hombres y mujeres en España, que recoge todas las diferencias legales, no solo de ley, sino también de becas y de incentivos públicos entre hombres y mujeres. Y si hay 200 diferencias, 199 son en favor de la mujer y hay una que es a favor del hombre, que ni siquiera es legal, que es que las mujeres no pueden ser curas. Sí, es... Bueno, pero eso todo el mundo lo admite. Como también se guarda silencio sobre que estamos extinguiéndonos desde hace más de 40 años. O sea, ni la izquierda ni la derecha quiere decir nada porque desprestigia. O sea, Bueno, de todos modos, este feminismo un tanto delirante que tenemos en estos momentos, curiosamente pide la igualdad para la mujer en cuestiones, digamos, que la favorecen, pero no en otras que podrían desfavorecerlo. Por ejemplo, pues, cuando España ganó el Mundial de fútbol, con toda la movida que hubo, pues
bastante complicado si miras la masa de dinero que mueve el deporte femenino, el fútbol femenino y el fútbol masculino. Eso es imposible. Sería De hecho, destruir absolutamente el fútbol, ¿no? Y la liga femenina. Pero, curiosamente, pues nadie reivindica, por ejemplo, que las mujeres puedan ser también estimadores del puerto y este tipo de trabajos que en realidad se consideran rudos y mal pagados. Ahí ya pues no importa que no exista la igualdad, ¿no? Con lo cual esto es bastante... Pero es que estamos en una realidad falsa. Porque, por ejemplo, nacen más niños que niñas, pero hay menos hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque a partir de unos 15 años o 16 de edad, la mortalidad de los varones es doble que de las mujeres. Eso se cubre. Y no se quiere investigar por qué. O sea, si las mortalidades fueran iguales, habría unos 2 millones más de hombres en España. 2 millones. Los hombres históricamente han sido eliminados en las guerras, sobre todo, y en trabajos peligrosos. Pero ahora son eliminados en la paz, y de esto nadie quiere decir nada. Es que se les puede caer una tecla de No se quiere investigar. ¿Entendido? Eso puede ser un asesinato. Pero eso, De ¿cómo, hecho, cómo se puede saber? Porque esto que me has dejado helado. O sea, por ejemplo, ¿por qué mueren más hombres? ¿Por qué? Porque tiene que haber un porqué. Conductas autodestructivas. Bueno, que se Conductas suicida mucha gente, suicidios, vale. porque eso hay 3 veces más suicidios de hombres. Conductas autodestructivas. Es por eso. La primera noticia Cuando que hay yo- guerras no se dan estas conductas Hombre, porque autodestructivas. cuando había las guerras floridas, pues dices, aún, pero que ahora mueran más hombres. Hombre, las mujeres parece que tenemos más mala gaita de cosas, ¿no? Pero, no sé, somos más fuertes en muchos sentidos. Eso sí que lo somos. Pero que tengan esa autodestrucción de los hombres... Aunque no se haya hablado aquí, en el libro también están tratadas este tipo de cuestiones. Es que es curioso. Una Luego cosa le que te vamos a- quería dar, Francisco, las mujeres en el Mundial de Fútbol proporcionalmente han cobrado más que los hombres. Frente a la bolsa de recaudación del Mundial masculino, los hombres han cobrado un 6% con respecto a la recaudación, mientras las mujeres un 24%. Efectivamente, el dinero bruto Adrián, que han conseguido ha sido inferior de los hombres, pero porcentualmente han conseguido mucho más. Y con respecto a lo que decía, en España mueren 2 trabajadores cada día. Sí, sí, no, eso no se dice. Nunca lo dice el telediario. No. No, ya, claro. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema. Quería saber cómo el autor entiende que vamos a llegar a extremos como el fascismo o el totalitarismo. Cuando, por ejemplo, un plan como, por ejemplo, el plan intercultural de Barcelona, que el plan, por supuesto, el plan de integración de los inmigrantes o el plan de... Acércate del micro, por favor. Que no se oye, sí. No sé si ahora... Sí. Vale. Quisiera saber cómo el autor entiende que vamos a llegar a extremos como el fascismo o el totalitarismo cuando, por ejemplo, cuando se lee el plan intercultural de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, de supuesta acogida de los inmigrantes, cuando ya se prevé de que el fascismo llegaría. O sea, en ese sentido, cuando habla de izquierda irracional, creo que es un error calificar a la izquierda, esta nueva woke, o a la izquierda socialdemócrata que hoy existente como izquierda irracional, cuando es profundamente racional, sobre todo a nivel técnico. O sea, el estado de bienestar en este sentido también es una forma de mantenimiento que esta nueva izquierda ejerce contra, por ejemplo, serían nuestros intereses, pero que es profundamente racional y que tiene un funcionamiento profundamente racional. Cuando, por ejemplo, comenta que Rufián va a formar una nueva izquierda con fines electoralistas, es un cálculo puramente racional. O sea, tampoco quiero entender cuál es la tesis en este sentido de llegar a ese extremo cuando ellos sí están previendo eso. De hecho, autores woke y no woke ya prevén la llegada de ese totalitarismo. Gracias. Vale, en cuanto a la racionalidad de Rufián, Gracias, Diego, por hacer una pregunta directa al escritor. ¿cómo es la frase esa de que la locura es repetir lo mismo y esperar resultados diferentes? Es esa, Correcto, ¿no? sí, ¿no? sí. Bueno, pues La locura es hacer todo el rato lo mismo esperando resultados diferentes. si la racionalidad de Rufián
es repetir lo que han hecho en Sumar, pero no cambiar nada del programa electoral ni de la manera en que se plantea la izquierda para conseguir resultados diferentes, pues podemos estar hablando, según esta definición, de locura y no de racionalidad. Y lo otro que planteabas era cómo vamos a llegar al totalitarismo, ¿no? Cuando esta misma izquierda calcula ya esto, ya está preparando el terreno. O sea, ese es el problema. Las leyes ya están preparándose para esas cosas y cualquiera de nosotros puede ser calificado como fascista porque ya está calificado, ya está preparado el terreno. Ese es racionalmente está es justamente el problema. Precisamente. Porque al vaticinar la llegada la vuelta del fascismo, lo que están haciendo es crear una profecía autocumplida. Y por un lado, ellos están incentivando esta reacción, porque a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta, y a más extremismo de izquierdas corresponde necesariamente más extremismo de derechas, y entonces por un lado o por el otro acabamos en un totalitarismo, y por el otro lado, bueno, es eso en realidad, y por el otro lado el propio discurso, al haberse radicalizado, está deviniendo él mismo autoritario. A lo mejor no fascista, pero sí autoritario de otra manera nueva que ya veremos en el futuro, esperemos que no, pero que podemos llegar a ver. Entonces, el peligro es doble. El peligro está en la reacción de derechas y en la retroalimentación y aleje del centro cada vez más de la izquierda, que puede acabar también atentando a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que esto ya se ha intentado un poquito, a ver qué pasa, y bueno, hemos acabado con Trump y con el fondo que tenemos ahora. Pero espero que más o menos te lo haya dado una idea, podemos hablar de ello después, de todas formas en el libro lo elaboro bastante. Bueno, yo me llamo Emilia, tengo ya una edad como para haber vivido muchas experiencias. Entonces me ha sorprendido, ¿sí? Me ha sorprendido aquí que Mauro haya comentado referente al aborto, sobre el tema del aborto, que son dos seres humanos, ¿no?, independientes, y yo digo, no, eso no es verdad. Son dos seres independientes que dependen de uno. Es decir, es independiente hasta cuando él respire y respire a la vida. Pero es dependiente y es una sola persona que lo está alimentando y le da el aire. Lo que se cuestiona siempre en este tema es la cuestión moral, generalmente, moral y política. Entonces la gente en este tema jamás piensa en el resultado de una criatura que no ha sido querida. Una criatura que no ha sido querida, que por ejemplo la madre ha sido violada, como ha pasado mucho, y que bueno, porque no había los medios o por ignorante o por lo que sea, ha quedado embarazada sin desearlo. Entonces este hijo que lleva adelante porque la sociedad, la iglesia le prohíbe que haga la barbaridad de abortar, y si aborta tiene que necesitar dinero para irse, ahora no, para irse a otro país a abortar. Entonces resulta que si no tiene dinero o la sociedad la está apoyando, decide tener esta criatura. Emilia, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces esta criatura sufre toda su vida porque se encuentra sola, odiada por una madre soltera muchas veces, cuando no se quiere tener un hijo. Pero ese es un argumento válido, no el decir que es el mismo cuerpo, o sea, que es mi cuerpo, porque no es el cuerpo de la mujer, de la madre. El hijo no es el cuerpo de la madre, está dentro del cuerpo de la madre y es dependiente, como dices tú, dependiente, su vida es dependiente de la madre, pero no es la misma vida. No es la misma vida, claro que no, tampoco es la misma vida, un órgano es diferente a otro, que lo tenemos... Pero eso sí que es tu propio cuerpo. Yo lo que rebato es este tipo de argumentos, no por ejemplo, el hecho de que tenemos que pensar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un hijo con una familia desestructurada? Sabemos que no son buenas, hay muchos estudios al respecto. Pero aparte es esto, que nadie piensa en esa criatura que se la muestra al mundo, lo que siente cada vez que generalmente es maltratada según el contexto de familia, que no tenga ni educación ni muchos valores,
y que el impedimento de esa educación lo provoquen una agresividad a esa criatura porque no tienen elementos para hablar, para decirle una serie de cosas. Se explotan y cogen y lo maltratan. Pero lo que te digo, el sufrimiento de la vergüenza pasa de la madre a la hija o al hijo, toda su vida. Bueno, otro punto que yo estoy muy a favor es de la eutanasia, porque la gente defiende, el que dice, los que van en contra, defiende su cultura y defiende además sus valores, sus pensamientos, pero no defiende, igual no ha preguntado al enfermo que no se puede mover, a las personas viejas que son vegetales, que tienen llagas, que no pueden decir, ay, aquí, allá, que me duele esto, no pueden defenderse y se les obliga a vivir hasta el final, aunque ellas digan que quieren morir. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no hablamos de esto tomando agua? Porque si no está en el libro, no es... No estamos hablando de la eutanasia. Sí, no, yo eso lo he planteado como una cuestión que evidentemente no está en el libro, pero que estaba relacionada un poquito con el tema de la declaración del derecho a la vida. Que esto me parece un hecho, ¿no? O sea, es verdad, digamos, que un embarazo no deseado puede tener estas posibilidades, pero tampoco está determinado. Hay muchas mujeres que han tenido un embarazo no deseado dentro de su matrimonio, pero han decidido sacarlo adelante y han querido a ese hijo. Sí, al principio no estaba querido. El tema de la violación es diferente. El tema de la violación, además, era uno de los supuestos que había en la primera ley del aborto, que tuvo una cierta aceptación social, en el sentido de que una mujer que ha sido violada, pues es un supuesto en el que puede ser admisible el aborto. Pero esto no es la situación que tenemos ahora. Ahora es una barra libre absolutamente por el tema del aborto. Y en el tema de la eutanasia, esto ya efectivamente es mi opinión y no tiene nada que ver, digamos, con el planteamiento del libro, porque ahí no entra, aunque tal vez evidentemente interesante para una segunda edición. Pero podemos hablar ahora. El tema de la eutanasia, digamos, el problema no es que te obliguen a vivir, sino que muchas veces te obligan a morir. Y no estamos hablando solamente de personas muy mayores y con problemas de salud graves, sino de personas, digamos, que en principio son perfectamente recuperables y son jóvenes. En Holanda y en Bélgica se ha llegado a aplicar la eutanasia a niños. Entonces, son cosas que es discutible, evidentemente, y hay opiniones. Francisco, como ha dicho, pero no me parece. Como ha dicho Mauro, creo que esto es mejor hablarlo después, que creo que se va a dar un buen debate después. Vamos con la última pregunta. Supongo que sobre el libro. Sí, hola. Si tengo aquí la posibilidad de dirigirme a todos, para ver a todos. Se abrieron muchos melones y obviamente para hablarlo todo yo siempre propongo un trabajo continuo y tengo propuestas, pero no voy a hablar ahora todo lo que podría hablar porque no hay tiempo en realidad. Sería bueno, a ver si, no sé si habéis pensado en plantear esas cosas regulares. Sí, si queréis cada mes, oye, nos reunimos aquí y hablamos de todo, sin problema ninguno, porque además es bueno. Bueno, sí, claro. Bueno, muchas gracias. De momento es todo. Yo me considero filósofo, pero aquel filósofo que no fui a la universidad, digamos a la Facultad de Filosofía, soy físico de diploma y estudié economía, pero el tema del fascismo es que, claro, cuando yo llegué aquí, soy extranjero, soy de la Unión Soviética, porque lo sepáis. Oye, que estupendamente San Petersburgo es precioso. Sí. Entonces, y las perestroika también. Sí, la perestroika, claro, me gustaría contar muchas cosas, las que sé ahora y las que no sabía cuando llegué aquí en el año 2000 a España. Y claro, a mí me comieron la oreja, la izquierda esa, sí. La derecha. Sí, me comieron la oreja un Franco. Yo cuando pasó, y luego conocí yo la asociación Edipo Rey,
Y bueno, este señor que habló de la desventaja de los varones y como un contraste con la ventaja de las mujeres, ¿no? Y os quiero mencionar que existe un libro en Rusia. En Rusia es que se hizo una sociología muy gorda, muy fuerte, y uno de los libros que ahora se llama de parecer humanos a ser humanos, refiriendo a que no somos humanos en realidad, la mayoría de los que andan por la calle no son humanos, son biorobots mal programados, además, zombies biorobots. Pero la primera versión de ese libro se llamaba Del matriarcado a la humanidad, como un contraste total. Entonces, bueno, aquí está confirmado con aventajado que es Tú sabes ahora las ventajas que tienen los hombres, que se convierten, las ventajas que tienen los hombres ahora, hoy en día, los transexuales, todo este tipo de personas, es que cuando quieren ir a un trabajo, por ejemplo el ejército o la policía, que yo sé que, aunque hablo de la policía porque aquí, bueno, yo soy mujer de un policía y tal, resulta que tienen unas plazas para ellos nada más. Y además un señor con toda la barba dice, oye, yo mañana soy una tía impresionante. Y al día siguiente esa persona tiene una plaza automáticamente. Eso no es así. Eso no debería ser así. Yo vengo y al día siguiente digo, no, pues yo soy un tío. Dices tú, bueno, ¿tú qué eres? Una cosa, carne, pescado, pues no sabes lo que es. Y eso está pasando aquí. O sea, se dan tantas facilidades, y lo conozco porque lo he vivido con personas, oye, que yo me acuerdo de un chaval con 18 años que lo vi que le preguntaba a su padre, oye, ¿qué le pasa? Que tiene el riñón mal. Porque yo pensaba, dice, no, es que se ha cambiado de sexo. Y yo, ¿cómo que se ha cambiado de sexo? Sí, está muy malo. Pero es que a la semana siguiente se había cambiado otra vez de sexo porque no le gustaba. Las entidades y los políticos tienen que decir esas cosas, oye, esto no puede ser. Y luego tienen su plaza, es lo bueno. Sí, claro. Bueno, yo quiero decir una cosa, una frase más, de lo que yo me enteré después, mucho más. En el COVID acabé de pensar que, bueno, me podéis decir lo que queráis. Yo me considero, a ver, filosóficamente, quiero proponer una expresión que es comunismo crístico, como Jesucristo. No marxista para nada, porque marxismo es una rama del satanismo, y hay que decirlo siempre. Aquí alguien está pasándolo mal. Si Armesillos viene aquí, pues seguramente la liaríamos muy buena. Entonces, bueno, Tolstoy acabó un poco mal. Que quiero decir, como alternativa al fascismo, claro, a mí me gusta mucho más la democracia orgánica. Gracias. Bueno, Mauro, ¿quieres decir algo para cerrar? No, bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Tenemos libros, se pueden comprar, se pueden leer. Se pueden comprar, se pueden firmar, se pueden leer, lo importante sobre todo. Se pueden dedicar ahora. También es muy importante. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias a Centro Social Cultural Santo Ángel, porque no sabéis lo difícil que ha sido organizar esto. Cuando te pones a buscar en Barcelona dónde dar charlas de según qué temas políticos, así que estoy muy agradecido, porque la verdad que nos ha costado, llevamos un año detrás de poder hacer esta presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir.